Un expresidente, preso, con cáncer, mira al juez por videollamada y dice una frase que nadie esperaba. No son 25 millones, no son 35, son 45. Acaba de confirmar el soborno más grande que se le imputa y en la misma frase jura que ese dinero no es suyo, que tiene el nombre del verdadero dueño, que está en una cuenta en Zurich y que está dispuesto a pagar de su bolsillo para traer al banquero suizo a declarar. Alejandro Toledo acaba de protagonizar una de las declaraciones más inusuales en toda la saga Odebrecht. Y si crees que esto es un problema peruano, te equivocas. Esto va contigo, vivas en Lima, en Bogotá, en Ciudad de México o en Quito. Quédate porque hay un detalle al final que cambia cómo se lee todo el caso. Para los que llegan nuevos, Alejandro Toledo fue presidente de Perú entre 2001 y 2006. El hombre que llegó al poder como símbolo de la democracia después de Fujimori. Hoy está en el penal de Barbadillo, en Lima, el mismo donde han pasado los presidentes peruanos caídos en desgracia. Lo extraditaron desde Estados Unidos en 2023 y en octubre de 2024 lo condenaron a 20 años y 6 meses de cárcel por colusión y lavado de activos. El motivo, la carretera interoceánica sur, los tramos 2 y 3, la obra que iba a conectar Perú con Brasil. La justicia peruana determinó que Toledo pactó con Odebrecht para que la constructora se quedara con esa licitación a cambio de una coima millonaria. Esa es la verdad jurídica, está sentenciada. Ahora, vamos a lo de esta semana. Lunes, audiencia de apelación ante la primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior Nacional. Toledo pelea por revertir la condena y cuando el juez le da la palabra al final de la sesión, suelta la bomba. Textual, casi llorando. No son 25 ni 35, son 45 millones de dólares. Y desglosa 42 millones en dólares, 3 millones en euros, para que lo proceses. Durante años se habló de 20 millones, de 30, de 35. El propio exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, había declarado cifras menores. Y de pronto el condenado en persona sube la apuesta y dice, fueron 45. Pero ojo, porque aquí está el truco de su defensa. Toledo no dice yo me robé 45 millones. Toledo dice ese dinero existe, es real, pero no es mío. Y asegura que él y sus abogados ya saben de quién es. Su estrategia es desvincularse de la titularidad del dinero con la idea de que eso pese en cómo el tribunal valora las pruebas. Y aquí hay que ser honestos contigo. En derecho penal, la responsabilidad no depende solo de quién termine quedándose con el dinero, así que esto, por sí solo, no tumba una condena. Pero es la carta sobre la que construye toda su apelación. ¿Y dónde está ese dinero, según Toledo? En Zurich, en el LGT Bank, uno de los centros financieros más discretos de Suiza. Hemos identificado al banco que se llama LGT Bank de Zurich en Suiza. Lo maneja el señor Urs Fricks y no son 35 millones de dólares, son 43 millones de dólares y 1,5 millones de euros. Y aquí viene el detalle más llamativo. Toledo le pidió al juez formalmente que use la cooperación internacional para traer a declarar al encargado de esa cuenta y soltó el nombre en plena audiencia, Urs Fidel Frick. Dijo que tiene el documento con el origen del dinero, la ruta que siguió y el destino final. Dijo que conseguiría todo eso con ayuda de un abogado vinculado al Tribunal Penal Internacional y dijo que él mismo pagaría los gastos de traer al banquero a Perú. El juez, Romulo Carcausto, le respondió lo único que podía responder. Presente la solicitud por escrito, de manera formal, y la sala la debatirá. Sin pedido formal no hay pronunciamiento. La próxima audiencia quedó fijada para el martes 23 de junio. Hay un elemento más en esta audiencia y conviene tratarlo con cuidado. Toledo le dijo al juez que no sabe cuántos días de vida le quedan y reveló que padece un cáncer diagnosticado tras su extradición. Con eso pidió que lo escuchen cuanto antes. Es un dato sensible y lo dejo en su sitio sin adornarlo. Hay quien lo lee como un hombre enfermo buscando ser escuchado antes de morir. Hay quien lo lee como un argumento dirigido a conmover al tribunal. No te voy a decir cuál. Lo verificable, lo que queda en acta, es lo otro. Una cifra, un banco y un nombre. Quédate con eso. Para
Antes de seguir, porque lo que viene es lo más fuerte, este canal no tiene patrocinadores, no tiene partido, no le debe nada a nadie. Lo que tú estás viendo se sostiene solo con la gente que decide apoyarlo. Si quieres que sigan saliendo estos análisis, sin anestesia y sin filtros, el enlace está en la descripción. buymeacoffee.com/MundoBetoTV. Un café, eso mantiene esto vivo. Ahora sí, seguimos porque la parte que viene es la que casi nadie está conectando. Vuelve atrás un segundo, Toledo subió la cifra, pasó de 35 a 45 millones y eso jurídicamente es un arma de doble filo brutal, porque al confirmar que la coima fue de 45 millones, Toledo está admitiendo el tamaño del crimen, está poniendo sobre la mesa con su propia voz una cifra mayor a la que lo condenó. Su apuesta es que el nombre de Zurich lo salve, pero si el juez no acepta traer a ese banquero, y de momento no lo ha aceptado, lo único que queda en acta es un condenado reconociendo 45 millones en sobornos. Es una estrategia de alto riesgo. Si no logra sostener esa versión con pruebas, lo único que queda en acta es su propia voz confirmando una cifra mayor a la que lo condenó. Para un periodista esto no es un detalle, es el corazón del asunto. Y ahora el punto que te prometí. ¿Por qué esto no es noticia peruana? Porque esto es noticia de todo el continente. Odebrecht no compró a un presidente, aceitó la obra pública de buena parte del continente. Cuando esa constructora brasileña firmó su acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016, reconoció haber pagado alrededor de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, la mayoría de América Latina, a lo largo de más de una década. Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Guatemala, México, Perú. Perú es solo el país donde el esquema dejó más presidentes tocados. Toledo, condenado, otros investigados o procesados, pero un patrón parecido: licitaciones direccionadas, intermediarios, empresas offshore, cuentas en paraísos fiscales. Reapareció con variaciones según el país. En buena parte de esos casos, la carretera de Toledo en Perú rima con el metro de otro país, con la represa de otro, con esa obra emblemática que tú recuerdas en tu propia capital. Entonces, ¿por qué te debería importar a ti un banquero suizo y un expresidente enfermo del otro lado del continente? Porque el dinero que se desvió eran carreteras que no se construyeron bien, hospitales que costaron el triple, sobrecostos que pagaste tú con tus impuestos, porque mientras un expresidente discute si el dinero está en Zurich o no, esos millones nunca volvieron a ningún país de la región, y porque el patrón de impunidad es el mismo en todas partes. El caso se eterniza, el acusado se enferma, los testigos están en otro país, la cooperación internacional se traba y el tiempo, no la justicia, termina decidiendo. Toledo, apostando a que un banquero de Zurich incline la balanza, no es un caso aislado, es un patrón. Y ese patrón es de los procesos que se eternizan mientras el dinero no vuelve. Se repite con sus matices en casi cada país que te está viendo ahora mismo. Así que la próxima vez que escuches "esto es un caso peruano", recuérdalo. Odebrecht fue la mayor red de corrupción que ha cruzado este continente y la historia de Toledo es solo el capítulo que esta semana volvió a abrirse. El 23 de junio hay nueva audiencia, vamos a estar ahí para contártelo. Si esto te abrió los ojos, déjalo en comentarios. ¿Confesión o jugada desesperada? Sígueme para no perderte la próxima audiencia. Comparte esto con alguien que crea que la corrupción tiene fronteras. Y si quieres que este canal siga existiendo sin deberle nada a nadie, el café está en la descripción. Sin anestesia, sin filtros. Nos vemos en el siguiente. Chao.